Buenas noches, paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les saluda a su amigo Carlos Rodríguez Chávez y estamos aquí desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite del Señor. Ya casi concluyendo la grabación de las clases de la Academia Profética. Hoy nos toca la parte 6, ¿verdad? Y es la segunda parte de lo que llamamos los maestros troyanos, la parte 2. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Eso dice la carta de Juan, capítulo 4, verso 1, y le voy a leer unos versículos más que son unas palabras del Señor Jesucristo en Juan, capítulo 7, verso 14, y ahí la escritura dice de la siguiente manera. Esos ruidos que van a oír ahí son los asuntitos de la reina del cielo, pero usted preste la atención a la palabra. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dice el Cordero de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 14 al 17. Concédanme como maestro tomar esa licencia y citar las palabras del Señor Jesucristo. En esta academia profética hemos estudiado la influencia de los caídos, el espíritu profético pervertido, las dádivas de adivinación y el espíritu de Balaán, los monumentos ministeriales, los celos y el espíritu de control piramidal, lo que llamamos el síndrome del profeta. Y estamos con la segunda parte de los maestros troyanos, y mañana, 1 de enero del 2022, con el favor y la gracia del Señor, pues vamos a dar nuestro punto de vista, entregando un estudio al Dios romanos de las puertas, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Permítanme empezar por acá. La gente puede y está en su derecho, ¿verdad? Y en la soberanía de su voluntad, de usar un argumento para justificar lo que cada persona hace. Pero nunca un argumento será mayor que un fundamento de la escritura. ¿Qué es lo que pasa con un argumento? Un argumento demuestra y expone razones, pero no necesariamente demuestra o establece verdad. Se lo digo de nuevo, un argumento demuestra y expone razones, pero no necesariamente demuestra y establece verdad. Ahora, si un argumento es bíblico, es diferente, ¿va? Pero si un argumento no es bíblico, no es legalmente válido como una verdad. Cuando un argumento no es verdad, es posible que ese argumento pues termine siendo solo una excusa. Mientras que un fundamento se demuestra desde y con la palabra escrita. Un fundamento doctrinal se demuestra con y desde la palabra escrita, ¿verdad? Y le voy a decir algo, no hay manera de demostrar con la escritura que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, no hay manera. No importa cuántas versiones use, no hay manera de usar la escritura para decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Aquí le vamos a recordar en este estudio, ¿verdad?, en qué fecha, pues sí es cierto que nació el Señor, ¿verdad? El 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Señor es el resultado de unas mezclas babilónicas y el paganismo romano. En todo caso, pues es un asunto religioso, ¿verdad? Y no sé usted si se va a ofender o molestar con esto, pero es una manipulación y termina siendo al final una mentira, ¿verdad? Pero hay iglesias y congregaciones que creen que es lícito, que es correcto usar esa fecha del 25 de diciembre para hacer cosas buenas. Yo no voy a contradecir eso, que
Cualquier día es bueno para hacer cosas buenas, pero la gente toma esta fecha para hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero de alguna manera se comparte la plataforma religiosa del catolicismo romano, ¿verdad? Para hacer otras cosas, pero también es la fecha donde muchos creyentes terminan apartándose del Señor, ¿verdad? Eso no es culpa de la fecha, eso es responsabilidad del creyente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, dice el apóstol Pablo, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, no somos gente gobernada por la ignorancia. Ahora, un argumento que puede ser moral, puede ser emocional, realmente no revela los motivos. Solo el Señor es el juez que puede pesar nuestras motivaciones, ¿verdad? Quiero tomar distancia con esta enseñanza. Yo no estoy emitiendo un juicio, yo estoy exponiendo una verdad. Y dentro de las cosas que creo y pienso, pues que muchos profetas decidieron sacarle el cuerpo a esta guerra. La vieron pesada, ¿verdad? Pero bendito el nombre del Señor Jesucristo. Siempre hay gente dispuesta a caminar un poco más en aquello que considera importante y que es la dirección de Dios para su vida. Otros pues no es su guerra, no es su batalla y están haciendo otras cosas en el reino que son importantes también. Ahora yo creo que se le tiene que poner distancia a las tradiciones y al paganismo de la gente con respecto a la cruz, porque en la cruz está la verdad, están las profecías. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha distancia a la cruz con las fiestas de Halloween. La mayoría de ustedes comparten eso conmigo, pero les sorprenderá que hay cristianos que dicen que se puede hacer un Halloween cristianos. Y en el catolicismo pues no le ponen una separación, ¿verdad?, a la cruz con respecto a lo que ellos llaman las fiestas marianas. Más bien tratan de juntar eso con otras mezclas, ¿verdad? Le dejo eso ahí. Ahora le voy a hablar más o menos en qué fecha, y cuando le digo más o menos, pues lo que no voy yo a atreverme es a decir la fecha exacta, pero a continuación le voy a demostrar por la escritura en qué fecha nació realmente el Señor Jesucristo y no fue el 25 de diciembre, ¿verdad? O sea, eso está aquí en la escritura. Y ya le voy a decir ya, ponga atención. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel que se hizo hombre, se puede demostrar con la escritura que el Señor nació en el mes de Tisré del calendario hebreo, que oscila entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Ahora, el estudio demuestra el día, pero yo no me voy a atrever a mencionar el día con la fecha específica así, ¿verdad? Porque voy a conservar la prudencia de que a veces no exactamente a las 42 semanas, de repente hay niños que nacieron 2 días antes, 3 o 4 días antes o después, y yo no voy, ¿verdad?, a decir la fecha específica, que otros sí la dicen porque se puede demostrar. Yo voy a limitarme a decir que no nació en diciembre, que nació entre septiembre y octubre con respecto a nuestro al calendario gentil, que es el mes de Tisré del calendario hebreo. Lucas capítulo 1 verso 26 nos dice que María quedó embarazada de Jesús al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la madre del profeta Juan el Bautista, cuyo padre pues fue el sacerdote Zacarías, que era de la clase de Abías, aquel que el ángel le habló y como no creyó lo dejó mudo unos días. La clase de Abías se puede establecer porque en 1 de Crónicas 24:10 nos aclara que el turno de Abías era el 8º del orden que estableció David para ministrar los oficios del templo, por lo cual se puede demostrar que Zacarías estaba ministrando cuando recibió la profecía de que su mujer Elizabeth iba a dar a luz entre el 15 y el 21 del mes cuarto, y después él se fue a su casa, ¿verdad? Entonces, entre el 15 y el 21, entonces quedó
¿verdad? Embarazada Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, el precursor del Cordero. Ahora le voy a hacer unos numeritos, ¿verdad? Del mes cuarto, usted tome 8 días, después siguen el mes de Ulul, Tisre, el mes de Yesvan, de Kisle, y eso le va a sumar 157 días, que es el sexto mes del embarazo, ¿verdad? De Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que es cuando empieza la gestación, ¿verdad? Por el Espíritu Santo en la vida de Miriam, porque hasta eso no se llamaba María. María significa Mara o amargura, ¿verdad? Pero Miriam significa la que se rebela contra la esclavitud de su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, todo embarazo normal consta, ¿verdad? Se dice más o menos 42 semanas. Entonces, cuando uno sigue sumando después de estos 157 días, entonces hay que seguir sumando de nuevo para completar 280 días más, y entonces hay que sumar, ¿verdad? Lo que estaba en el mes de Tibet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, el mes cuarto, el mes de Ulul, el mes de Tisre, y entonces eso nos da la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo para el mes de Tisre del calendario hebreo, que es más o menos la mitad de ese mes, que para el calendario nuestro es entre octubre y diciembre. Yo lo voy a dejar ahí, no voy a señalar el día específico, porque yo creo que Dios dejó eso oculto, ¿verdad? Ahora déjeme avanzar con otra cosa. Déjeme decirle que toda cultura nació en un culto, todo culto estuvo dedicado a un Dios. Estudie la cultura que usted quiera y se va a encontrar con esa verdad. Y en esa cultura siempre hay 3 elementos. Hay un altar, hay un sacerdote y hay una ofrenda, ¿verdad? Déjeme decirle que Moisés, siendo niño, fue puesto en el río Nilo. Y allí en el Nilo, las bestias del Nilo, que representaban muchos dioses, no le pudieron hacer daño a Moisés. A Moisés no le pudo hacer daño en las aguas del Nilo el espíritu representado por el cocodrilo o el Behemoth, el caballo del Nilo, el hipopótamo, ¿verdad? Pero cuando Moisés ya era grande y poder asumir el destino de Dios para ser el libertador de Israel, Moisés tuvo que romper con ese contrato de adopción que recibió en las aguas del Nilo como hijo de la hija de Faraón y puesto, ¿verdad?, en la línea de sucesión de los faraones egipcios, ¿verdad? Entonces dice el libro de Hebreos que Moisés renunció a esa adopción y a ese linaje. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para asumir su papel como un profeta de Dios y asumir el destino que Dios tenía establecido para la vida de él. Pero con todo y que Moisés era un hombre ungido, la Biblia dice que por causa de esa adopción, Satanás contendió por el cuerpo de Moisés. Satanás presentó un argumento para reclamar el cuerpo de Moisés, embalsamarlo como un faraón y levantar un culto y una idolatría alrededor de Moisés, ¿verdad? Así de fuerte estuvo la batalla que el mismo Señor descendió y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, tú no tienes derecho a convertir a un profeta mío en una momia egipcia, ¿verdad? Pero aquel que fue en algún momento dedicado en las aguas del Nilo, un día tuvo que romper. Ahora, yo no sé en qué aguas usted cree que puede nadar sin tener consecuencias y no abrir archivos que el enemigo lo pueda tratar de acusar o detener o de estorbar. Santo Dios. Cuando las personas forman parte de una cultura, lo pueden hacer de varias maneras. Hay algunos que lo hacen como dioses. Ellos son el Dios de ese culto y de esa cultura. Otros lo hacen como sacerdotes. Otros lo hacen como ofrendas. Y otros en otras participaciones ahí.
Le voy a poner el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él fue parte de un altar en la cruz del Calvario, donde Él fue sacerdote y ofrenda. La ofrenda de nuestra redención, Él fue el sumo sacerdote, pero Él fue la ofrenda, ¿verdad? Y Él fue nuestro Salvador. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en una cultura, en un altar, en una cultura que hay un altar o un sacerdote y hay una ofrenda. Entonces, cuando una persona forma parte de una cultura, lo puede hacer como Dios, como Dios de esa cultura, lo puede hacer como sacerdote y lo puede hacer como ofrenda. Ahora, si yo fuera usted, ¿verdad? Y alguien se congrega en la iglesia de un pastor donde celebran Halloween cristiano, y entonces el pastor de esa congregación participa de ese culto y de esa cultura como sacerdote también de esos ídolos, mejor pregúntele usted, ¿verdad? Si cuando se comen los confites de Halloween no va a terminar después usted convertido en una ofrenda también para Halloween, ¿verdad? Por causa de participar de esa idolatría, y el enemigo reclame un día malo contra usted, ¿verdad? Pregúntele. Yo pues, gracias a Dios, yo no tengo pastores amigos que anden celebrando Halloween, ¿verdad? Pero sí tengo algunos que andan en otros asuntos, ¿verdad? Y entonces usted pregúntele a su pastor cuando se mete en asuntos extraños, ¿verdad? Que usted no vaya a terminar pues atrapado en algo ahí que yo le podría llamar, ¿verdad? Tenga cuidado con un contrato, con la letra pequeña. Cuidado, lo agarran con una tamucláusula y el enemigo le presenta una acusación después si le quiere armar el día malo. El Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús cubrimos tu vida con la sangre del Cordero, tu entrada y tu salida, y cancelamos todo día malo que el enemigo le quiera planificar a usted o a los suyos. El Señor Jesucristo nació en tabernáculos y en una sucot, en un asunto de esos, ¿verdad? Que algunos le llaman pues pesebre por razones de traducción. Déjeme leer la escritura, quiero limitarme a la escritura. Mateo 2, verso 1 y 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. La Reina Valera dice mago, pero no eran magos, eran sabios de la tribu de Isaacar, dice la cultura profética de Israel, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, dice la Biblia, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿verdad? Qué tremendo. Ya voy a llegar a un punto aquí bien importante. Solo déjeme decirle y hacerle la pregunta: ¿cómo es que una tradición se convierte en cultura? Vamos a empezar aquí. Toda cultura nació en un culto y todo culto estuvo dedicado a un Dios. ¿Cómo una tradición se convierte en cultura? Todavía estoy estudiando eso, no tengo todos los elementos, pero le dejo aquí que y hay la fuerza de la costumbre, la ley de la tradición. ¿Cuáles son los elementos de un culto? El altar, el sacerdote, la ofrenda, pues, y la deidad que está en el asunto, ¿verdad? Cuando una persona hace parte de ese culto, lo puede hacer como sacerdote, pero a veces lo pueden convertir en ofrenda. Santo Dios, Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Yo creo que estamos metidos en procesos de refinamiento de la voz profética para Escuela de Compañía de Profetas. Nosotros entregamos unas profecías que tienen que ver con eso. Y la verdad es que el Espíritu Santo va a empezar, creo yo, a ponerle mucha demanda a mucha gente, porque ocupa del ministerio de estas personas para llevar la iglesia a otro nivel, ¿verdad? Pero miremos la profecía: Belén, la casa del pan de vida. Dijeron cuando Herodes se interrogó a los maestros y a los sabios dónde había de nacer, le dijeron en Belén, así dijo el profeta. ¿A qué profecía se refiere? En Miqueas capítulo 5.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla, dice al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, a Ramaquéndoro, a Mayasó, desde los días de la eternidad, bendito el Cordero de Dios. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces la profecía es la que nos dice qué es lo que tenemos que buscar y dónde tenemos que buscar su cumplimiento. Déjeme leerle varios versículos de varias versiones de Lucas 2:7. Mire esto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Otra versión. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Otra versión, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Aquí está otra versión. Y dio a luz a su primera criatura, un hijo, lo envolvió en tela, porque esa palabra pañales, esa palabra es nueva. ¿Me entiende? La Reina Valera dice pañales para que la gente entienda, pero los pañales así con ese nombre no existían. Esta versión dice lo envolvió en una tela. Normalmente era una tela que hacían con un bordado los judíos, las mujeres judías, donde ponían la Torá, ponían la profecía, para envolverlo sobre que se revelaba en el parto lo que Dios había preparado. Aquellas mujeres hebreas lo envolvían con la profecía, alabado sea Dios. Entonces lo envolvían en esa tela donde ellas escribían las profecías, escribían las promesas. Ahora imagínense cuando nació Juan el Bautista, cómo era la tela, cómo era que estaba escrito en aquella tela, en aquel manto hebreo donde envolvieron a aquel hombre que había sido anunciado su nacimiento por la voz de un ángel. Ahora piensa en la tela, deje de estar pensando en pañales, piensa en la tela, en el manto donde Miriam envolvió al Cordero de Dios que nació rodeado de profecías. Arramaquía más soquéndoro, yo siento la presencia del Espíritu Santo cuando hablo esta palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en tela, lo envolvió en el manto, lo envolvió en la profecía, lo acostó en un abrevadero, porque no había espacio para ellos en las habitaciones de las viviendas, dice esta versión. Cuando los sabios de Oriente vinieron a adorarle, dice Mateo, en el capítulo 2, verso 1-2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, para reconocer su dignidad como rey de Israel. El Ben Melech, dice la palabra, aquel que nació destinado para ser ungido y ascender al trono como rey. Le ofrecieron incienso al sacerdote de nuestra redención y le ofrecieron mirra porque él era el siervo sufriente. En una ocasión preguntó el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, versos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros que sois mis discípulos, que han andado conmigo, que han oído mis parábolas, que han visto las manifestaciones, quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
En otra versión dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Johanán, hijo de aquel que tenía el espíritu profético para oír al Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, entonces le respondió: bienaventurado, aquí está, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás o de Johanán, el que tiene sensibilidad profética, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa el Cristo aquí? Es el Ben Melech, aquel que nació destinado para ser ungido y ascender al trono como rey. Es aquel que en Filipenses 2:9 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y ofrecieron también, ¿qué? Incienso. Ahora déjeme leer la palabra. Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la simiente, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues si se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es un fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían permanecer, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Profecías de la mirra anunciada para el Cordero, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dijo el Eterno, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y dice el Salmo 45:8, mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos.
Desde palacios de marfil te recrean. Dice Cantares 1:13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Iglesia del Señor Jesucristo, ¿a quién se le ocurre poner de un árbol dedicado a Tamuz todas estas profecías? No alcanzan ahí. El único lugar donde alcanzan esas profecías es en la cruz. Mateo 12, verso 14 y 15, viniendo ellos le dijeron, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tienta? Tráiganme la moneda para que la vea. Tráiganme la moneda para que yo vea sus sellos. Tráiganme la moneda para que yo vea la inscripción, para que yo vea su epígrafo. Tráiganmela para que yo vea de dónde viene su inscripción. Esto es, muéstrenme la imagen con la cual, para ver cuál es la gloria que tiene el que la hizo. Voy a ver la gloria que tiene aquel que mandó a acuñar la moneda. Muéstrenme también su inscripción para yo explicarles a ustedes el origen de su influencia. Qué tremendo eso. ¿Cuál es el propósito del caballo de Troya? Vaya a ver la película. El caballo de Troya tiene esta función. Es hacerle creer a la gente, refiriéndome a la película, que aquel caballo era una deidad y lo metieron dentro de las puertas de la ciudad, y una vez dentro de la ciudad, ¿verdad?, salieron del vientre del caballo, ¿verdad?, para abrir las puertas. Lo que nunca pudieron hacer desde afuera, ahora lo podían hacer desde adentro. Entonces, un maestro troyano es aquel que consciente o inconscientemente sirve a los propósitos del enemigo para enseñar dentro de la iglesia doctrinas, ideas, culturas, alianzas políticas, religiosas o ecuménicas que terminan concediéndole al enemigo derechos legales para entrar por las puertas. Esto es tremendo, esa es la función de un maestro troyano. Entonces hay doctrinas que fueron sembradas en la teología de la iglesia desde hace 100, 200, 500 años. Y la gente cree que eso es verdad, que eso está bien, ¿verdad? Pero son doctrinas troyanas que preparan condiciones para otros propósitos. Pero bendito el nombre de Jesús. Mañana seguimos con el estudio dedicado a Jano, el dios romano de las puertas, para que usted, ¿verdad?, en la temporada que viene, en la temporada que empezó en el año bíblico, en la temporada que empieza en el trato personal que Dios tiene, usted tiene camino con Dios, usted entre por sus puertas con acción de gracia. Pero por respeto a la unción de muchos hombres, voy a volver a repetir esto. Una persona ungida siempre tendrá una voz de autoridad que bendice tu tiempo, tus asignaciones y temporadas. Una persona ungida, pero no permita que gente con motivaciones almáticas e influenciada por la cultura le ande ministrando. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le saluda su amigo y maestro Carlos Rodríguez Chávez desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite del Señor. Mañana estamos en otro estudio y en otra enseñanza. Que el Señor Jesucristo agregue por su espíritu revelación, entendimiento, paciencia a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, y te llene de sus dones y de su amor, de ese amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, ¿verdad?, sino que te llenas de amor, gracia y verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.